Shalom Braja, paz y bendiciones. ¿Cómo están mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas? El Eterno los bendiga, los guarde, les dé salud y los prospere conforme prospera su alma. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente, gracias al Eterno nos da un día más, ¿verdad? Para poder agradecer sus bondades, para decirle, Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Adón. Te damos gracias por dejarnos vivir y aprovechamos para pedirle perdón, ¿verdad? Siempre hay que pedir perdón al Padre, que nos perdone de todos nuestros pecados, de nuestros malos hechos y que nos ayude a tener la voluntad de no cometerlos más y de hacer lo que Él le agrada. Hoy vamos a platicar la fracción 8 de la Biblia que se llama Vayislach. En español se llama y envió. Recuerden, mis queridos amigos y hermanos, las fracciones de la Biblia que estamos estudiando son cosas que están escritas en la Biblia y que ya sucedieron y que ya las vivieron en su tiempo nuestros padres y lo dejan como enseñanza para nosotros. No lo dejan para que nosotros juzguemos o critiquemos a ellos o decir, yo hubiera hecho. El yo hubiera hecho es hacerlo ahora, aprender de ellos para hacerlo ahora, hacer lo bueno, aprender de los errores para hacer lo bueno, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a hacer lo bueno. Yo voy a platicar, voy a comentar la fracción de la Torah, pero yo te recomiendo que tú la leas. Esta fracción va de Génesis 32:3 a Génesis 36:43. Es necesario que tú la leas para que no te quedes con lo que yo te platico. Mucha gente le gusta escuchar, le gusta a personas, a líderes, pero siempre es importante que ustedes escudriñen y verifiquen si en verdad lo que yo estoy diciendo, lo que está diciendo un pastor, es la verdad, porque muchas veces se pueden equivocar. Por la emoción de estar predicando pueden decir cosas que no son correctas. En mi posición yo solamente te voy a comentar lo que hay en la Biblia y lo que el Espíritu Santo nos dé como interpretación de acuerdo a nuestro raciocinio. No vamos a buscar en otros libros, no vamos a buscar en la historia judía verdadera, en los libros de no sé qué, en los papiros de no sé cuándo. No, solamente va a ser en la Biblia y lo que el Eterno Yahweh Yahshua nos dé de sabiduría. Para eso, yo voy a ocupar una Biblia Reina Valera. Lo más recomendable es ocupar una Biblia hebrea al español, donde vengan las letras hebreas, la fonética y la traducción, porque en las Biblias hebreas traen las palabras en hebreo verídicas, originales, que al momento de ser traducidas al español, el traductor pudo haber agarrado cualquier significado de una palabra, ¿sí? Porque, por ejemplo, shalom, ¿qué significa shalom? En una traducción rápida es paz. Pero cuando te saludo, shalom, ok, te estoy deseando paz, pero es un saludo donde va una bendición y yo deseo que seas protegido y que el Eterno siempre esté contigo. O sea, ya hay un contexto más largo. Entonces sí es importante que estudiemos la Biblia hebrea para que vayamos viendo qué era lo que en verdad estaban escribiendo. Bueno, vamos a empezar. Está un poquito larga y pero te la voy a dar, te digo así, más o menos sintetizada, algunos puntos, y ya tú léela, medítala, y puedes tú sacar tus propios conclusiones, ¿verdad? Que bueno, siempre hay que pegarnos a la verdad, Bueno, en Bereshit, vamos a leer Bereshit 32:1 y dice, Jacob siguió su camino y ángeles de Elohim salieron a su encuentro. Cuando los vio, dijo, campamento de Yahweh es este, y llamó a ese lugar Mahanaim, ¿verdad? Entonces dice que y ángeles traducidos al español, bueno, en hebreo es malachim, traducidos al español son mensajeros de Elohim, salieron a su encuentro, ¿verdad?
todo aquel que te ayuda, todo aquel que te hace un favor, todo aquel que te da un consejo para que tu vida sea prosperada, es un malajim. Estamos hablando en lo espiritual, ¿sí? Obviamente muchos te dan consejos para que seas próspero, seas tengas una economía y todo. Bueno, eso es, no está tan despegado, pero mucha gente cuando se clava con el dinero, cuando se piensa tanto en el dinero, pues se desvía de lo que es lo espiritual. Aquí lo que yo te comento es que si alguien te ayuda, te apoya, te provee, te guía para hacer las cosas buenas, pues es un mensajero que te está mandando el Eterno, ¿verdad? Bueno, en este capítulo, bueno, eso es en el 32.1, pero recuerden que la fracción empieza en el 32.3, ¿verdad? Y es donde en este capítulo nos habla del regreso de Jacob, el regreso a casa, ¿verdad? ¿A qué se iba a enfrentar Jacob? Iba a regresar a casa, ¿verdad? Y en casa, ¿quién estaba? Su hermano Esaú. Y su hermano Esaú, eh, por, por lo que había pasado, por el enojo, de su boca salió algo que era una maldición, ¿verdad? Desear desvivir a su hermano, ¿verdad? Fíjense lo que es tan importante y tan peligroso sacar de nuestra boca una palabra y que queda marcada por un buen tramo de la vida o por toda la vida o de generación en generación. Hay que tener mucho cuidado porque aún después cuando llega el arrepentimiento y uno dice, me arrepiento, perdón por decir esto, la persona a la cual le dijimos eso queda marcada, queda con ese temor, con ese miedo, ¿sí? Es que me maldijo, es que me dijo, y aun cuando uno dice, pues lo perdono, pero sí, una vez me dijo que me iba a desvivir, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿no? Es muy importante. Bueno, aquí en este capítulo vamos a ver que cuando nació José, bueno, desde el capítulo anterior, cuando nació José, Jacob ya quería regresar, ya deseaba regresar a su casa, pero no lo permitió Elohim porque no era a un tiempo. Cuando nació Joseph, Abraham no tenía nada, solamente tenía a sus mujeres y a sus hijos, pero no tenía economía, no tenía ganado, no tenía siervo, no tenía nada, ¿sí? Observemos que en el nacimiento de José tuvo que cumplirse en un tiempo. También ahí vemos un tesoro escondido, ¿verdad? En el nacimiento de José, ¿por qué se dio hasta los 14 años? ¿Por qué nuestro Padre Celestial no le dio la dicha a nuestra matriarca Rachel de tener un hijo? Tuvieron que pasar 14 años para que el Eterno se acordara de Rachel y le abriera la matriz, ¿verdad? Le diera la posibilidad. ¿Sí? Bueno, yo quiero pensar que también cuando cuando nuestro padre Jacob hizo la oferta de comprar a Rachel, porque la verdad, eso fue, yo te trabajo por tu hija. Cuando a lo mejor se adelantó ahí nuestro padre, se adelantó porque cuando el Eterno te da, no vas a que esperar el tiempo. Sin embargo, nosotros como humanos a veces deseamos acelerar esos tiempos y confiamos en nuestras fuerzas o en nuestra habilidad y creemos que somos sabios. Es que yo soy buen negociador. Fíjense, 7 años y ya tengo mujer. Cuando a lo mejor el Eterno, no, ese no era su plan. Sí le iba a dar a esa mujer, pero se la iba a dar en su tiempo. ¿Y dónde vemos un ejemplo de eso? Con Moisés. Moisés salió, se fue a Madián, y ahí no dice que compró a Séfora, sino vivió, trabajó con, ¿cómo se llama? Con Yetro, y dice que después Yetro le dio a su hija, ¿verdad? Entonces aquí vemos algo que podría ser que por eso tardó el Eterno en darle hijo a Jacob de la mujer que más amó, que fue nuestra matriarca Rachel. Sale, trabajó 7 años y después tuvo que trabajar otros 7 años. Y bueno, y ya cuando nace José, pues
Jacob, nuestro padre Jacob, quiere regresar. Sin embargo, el Eterno no se lo permite. Y hay dos cosas ahí que debemos de ver. ¿Cuáles eran las señales o cuál era la señal que tenía que tener Jacob para que pudiera regresar? Recuerden que el hermano estaba enfadado y alguien lo mandó fuera de la tierra, de su tierra. ¿Quién? Su madre, ¿verdad? Bueno, ahí se ven dos puntos. Uno es, aún su madre, cuando le había prometido que lo llamaría, cuando se calmara, ¿quién? Cuando se calmara Esaú de su ira, ¿verdad? Y eso lo vemos en Génesis 27, del 42 al 45. Vamos a recordarlo rápido. Génesis 27, agarra tu Biblia, del 42 al 45. Y dijo, recuerden, la palabra que tú emites en tu boca puede marcar a todas las personas. Y dice así. Bueno, vamos a leer desde el 41. Dice, y Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y mataré a mi hermano. Cuando nosotros estamos enojados podemos maldecir. Hay que tener cuidado. El Eterno, a través de este pasaje, el Eterno nos pide y nos enseña a mantener la boca callada en los momentos de coraje más fuerte, porque podemos dañar a la gente. Pero puedes decir tú, bueno, pero a mí me dañó. Pero el Eterno nos enseña. Y aquí es donde demostramos de quién somos hijos. En el 42 dice, esas palabras de Esaú, el hijo mayor, fueron dichas a Rebeca, y ella llamó a Jacob y le dijo, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Labán mi hermano, en Aram. Quédate algún tiempo con él hasta que se calme el enojo de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide de que le has hecho. Entonces enviaré a traerte allí. Entonces enviaré, ¿verdad? En ese momento todavía su madre no había mandado a alguien para que él regresara. ¿Estás de acuerdo? No lo marca la bendita palabra, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde te das cuenta que después de 6 años, ¿verdad? Porque ahí, si tú lo lees, por eso te digo que lo leas, y de hecho Jacob fue con Labán y dijo, dame a tus hijas, ya me voy, o sea, él ya se había ido a despedir de Labán, pero Labán, si tú lo lees, él con una voz tranquila, dice, ¿pero a dónde vas? Y de hecho él declara que el Eterno, que él ha sido bendecido a través de Jacob, que él reconoce que el Eterno ha bendecido a Jacob y Labán ha sido muy favorecido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? De hecho, eso lo vemos en Bereshit. Vamos a ver otra cita, 33, del 8 al 9. 33, ¿verdad? Perdón, ahí es cuando están platicando. A ver, déjame ver. A ver, permíteme. Perdón, es en Bereshit 30, 25. Lo voy a leer. Dice, cuando Rachel hubo tenido a José, Jacob dijo a Labán, envíame para irme a mi lugar y a mi tierra. Dame mis esposas por las cuales te he servido y mis hijos, déjame ir por tú, pues tú sabes los servicios que te presté. Labán respondió, halle yo gracia en tus ojos y quédate. Me he dado cuenta que Yahweh me ha bendecido por tu causa, ¿verdad? Fíjense que aquí Labán lo dice de una forma muy amable, muy tranquilo, y dice, reconoce, ¿verdad? Reconoce que el Eterno lo ha bendecido a través de él, ¿sí? Entonces, el Eterno aquí hace todas las cosas. No permite que Jacob regrese, porque solamente tenía esposas, los hijos, y todavía su mamá no lo había mandado a traer. No lo había mandado a traer.
Esa era la señal que le iba a dar el Eterno, y también faltaba que el Eterno lo prosperara a Jacob, para que no saliera con las manos vacías, para que no saliera solamente con su esposa y con sus hijas, con sus hijos, perdón, para que no saliera. ¿Por qué? Porque si hubiese salido nada más con las esposas y con los hijos, tendría que depender de su padre Isaac o tendría que depender de su hermano Esaú. Y el Eterno no iba a permitir eso. ¿Sí? No iba a permitir eso, porque claramente Esaú también había sido prosperado, muy prosperado por Elohim. Y eso está ahora sí en el 33 del 8 al 9. 33 del 8 al 9. Dice así, 33 del 8 al 9. Y Esaú preguntó, ¿qué te propones con todas esas cuadrillas que encontré? Él respondió, hallar gracia en los ojos de mi señor. Y Esaú dijo, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. ¿Verdad? Aquí demuestra que el Eterno había sobre bendecido a Esaú. Obviamente Jacob también. Entonces esas causas, esos dos puntos, son los que le impidían que regresara. Todavía no había sido llamado y todavía no era voluntad del Eterno. Pero ¿cómo sé que, o cómo sabemos que su mamá sí lo mandó a llamar? Obviamente el Eterno hace las cosas, ¿verdad? Pues aquí en la Biblia menciona a una mujer, a la ama de Rebeca, que es Débora, ¿verdad? Y en la Biblia lo encontramos que ella ya se encuentra con ellos cuando va de regreso, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Génesis 35:8. 35:8. Dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y la llamó Alón Baco. ¿Qué hacía Débora allá? Si Débora se había quedado con su ama, pues obviamente, y teniendo el raciocinio que el Eterno nos permite, obviamente Rebeca mandó a Débora a los 6 años, y ya él había prosperado tanto nuestro padre Jacob, y ya era tiempo de regresar a casa, ¿verdad? Bueno, entonces es a grandes rasgos de lo que es la temática, ¿verdad? Pero bueno, todavía no terminamos, ¿verdad? Simplemente, ¿por qué empieza el regreso? ¿Por qué empieza el regreso? Porque ya era hora, ya lo había mandado el Eterno, y ya había dicho su madre Rebeca que Esaú estaba en Shalom. ¿Sale? Vamos a evitar, porque muchos dicen, no, es que Esaú lo estaba esperando, iba con 400 hombres, lo iba a matar porque era un despiadado. Y empezamos nosotros mismos a condenarnos, ¿sí? O sea, nosotros estamos pensando mal de algo que ya sucedió, ¿sí? O sea, ojo, aquí Rebeca había mandado a Débora porque Esaú ya estaba en Shalom, y lo vamos a ver a través de esto, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Hice como un prólogo, una síntesis. Entonces Jacob, dice la palabra, caminó de regreso a la casa de su padre y envió mensajeros. Está en el 32:4, dice, mandó mensajeros, y en el 32:4 dice, y les mandó, decid a mi hermano Esaú, así dice tu siervo Jacob, hasta ahora he vivido con Labán, y tengo vacas, asnos y ovejas, siervos y siervas. Envío a decirle a mi señor para hallar gracia ante sus ojos, ¿verdad? Este mensaje, si lo manda Jacob, si tú fueras el que lo fuera a mandar, lo mandas con la mejor de las intenciones, ¿verdad? Dices, pues le voy a avisar a mi hermano, que vengo en Shalom, y, ¿verdad? Eso lo interpretaría el que lo hace, pero ¿cómo lo interpreta el que lo recibe, verdad? Pero ¿cómo lo interpreta? Imagínate, dentro de los dos existía esa maldición que había proferido uno. Uno había proferido una maldición, en el otro había hecho una cosa que no era correcta.
y que seguramente nuestro padre Jacob cargaba con eso. Necesitaba pedir perdón, necesitaba desahogarse, y el otro también decir, pues yo no tengo nada contra mi hermano, ¿sí? Esto lo estoy pensando así porque siento que así son las cosas. Yo no quiero poner cosas que no son. Yo no quiero decir, es que Esaú sí iba armado, iba a matarlo. No, lo que tenía Esaú en ese momento es que al saber que su hermano venía con muchas cosas, muy prosperado, tuvo miedo. Pensó, viene mi hermano Jacob y viene a reclamar lo que es suyo, porque la bendición de su padre fue que él gobernaría sobre Esaú y que Esaú sería su sirviente. Entonces Esaú tenía ese miedo. Viene mi hermano a reclamar. Un hombre, cuando sale acompañado de muchos hombres, es porque tiene miedo. El hombre que es valiente sale solo. ¿Sí me explicó? Aquí tenía que ir con 400 hombres para sentirse seguro. ¿Tenía miedo Esaú? ¿Tenía miedo quién? Jacob. Los dos tenían miedo, porque ninguno de los dos, no había una comunión. A lo mejor, hubiera ido el padre, hubiera ido la madre a conciliar. Sin embargo, ellos venían a enfrentarse solos. No a pelear, sino a ver qué es lo que piensa el de enfrente, ¿verdad? Y a veces nos sucede eso a nosotros. A veces pensamos, no voy con mi papá porque mi papá me quiere golpear. Y el papá, híjoles, yo quisiera que mi hijo viniera, pero no viene porque a mí me odia. Y nos pasamos 10 años, 20 años, y ya cuando el Eterno recoge, ay, es que mi papá, es que te quería, él quería que tú regresaras. Ay, ¿por qué no? Porque nunca nos hablamos. La comunicación es muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Pues sí, entonces aquí es donde Jacob, él en su sabiduría, pues quiere mandar a estos mensajeros para hacerle a Shalom. Pero, ¿qué pasa con los mensajeros? Los mensajeros, al decirle la información a Esaú, pues Esaú se prepara y dice, vámonos con 400 hombres. Se regresan los mensajeros y dicen, ¿sabes qué? Tu hermano viene con 400 hombres. ¿Qué le pasa a Jacob? Pues empieza a tener también miedo. Dice, bueno, ¿y por qué 400 hombres? No, él viene también a destruirme. Es ese pensamiento, pero no. O sea, una cosa es que, ¿qué pensó Esaú? ¿Qué pensó Jacob? Y otra, ¿qué piensas tú? Porque tú puedes poner cosas que no fueron ciertas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Y bueno, ya cuando va regresando, cuando sabe que viene Esaú, pues aquí Jacob hace una oración. Y aquí nos enseña nuestro Padre que es muy importante que en todas las situaciones que tengamos, sean buenas, sean malas, sean peligrosas, siempre debemos de orar al Padre. Siempre decirle, Padre, ayúdame. Él, Yahshua HaMashiach, tú lo conoces como Jesucristo, Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso debes de leer la Biblia. Por eso hay un video que yo grabé que dice, lee la Biblia. Debes de leer la Biblia para saber lo que nuestro Padre, Yahweh, Yahshua, nos ha prometido. Y es donde nosotros decimos, Padre, tú me dijiste, Padre, que estarías todos los días de mi vida. Tú me dijiste, ¿sí? Y es lo que dice, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. No tengo la cita, pero ahora con el Google tú puedes poner eso y te sale la cita. Entonces aquí Jacob también hace esa oración. Y la vamos a leer, ¿cómo no? La vamos a leer para que ustedes la escuchen, ¿verdad? Y dice aquí, es en el 32, 9. Entonces Jacob oró, Yahweh, Elohei de mi padre Abraham, Elohei de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y te daré bien. Indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Nada más que con mi bordón pasé este Yardén, y ahora estoy entre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que él venga y hiera a la madre y a los hijos.
tú has dicho, yo te haré bien y tus descendientes serán como la arena del mar y no podrán contenerse por la multitud. Oró, ¿verdad? Y dijo, Padre, tú me dijiste. Obviamente, mi amado hermano y amigo, debemos de estar dentro de los reglamentos, mandamientos del Eterno. Y aún a veces el Eterno tiene compasión de la gente que es mala y le hace un milagro, pero para que se vuelva al bien. Porque dice el Eterno que cuando Él bendice y tú no, no le das valor a esa bendición y no agradeces al Eterno, 7 maldiciones van a tu vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Bueno, y también en este capítulo, pues, encontramos que se menciona que hay una lucha de Jacob con un varón, y bueno, muchos lo interpretan una lucha física, y interpretan que Jacob estaba muy fuerte y que estaba venciendo a esta persona, y bueno, yo aquí lo interpreto de esta forma, digo, con todo respeto, tú y yo hemos tenido luchas espirituales, hemos pasado noches sin dormir, hemos pasado días en angustia. Así pasó nuestro padre Jacob. Estaba muy presionado. Él dice, viene Esaú, me viene a matar, viene a matar a mis hijos. Y entra esa lucha espiritual, ¿sí? Y en esa lucha espiritual se presenta un mensajero, un malaj, y empiezan a discutir, o a platicar. Y aquí el malaj le pregunta el nombre. No porque no supiera, sabía que era Jacob, pero quería ver si Jacob había aprendido la lección, porque él en un momento, cuando se presentó con su padre Isaac, dijo que era Esaú, ¿verdad? Y Esaú lo bendijo con el nombre de Esaú. Esa bendición no era válida. Perdón, Esaf, me confundo por una U. Esaf. Entonces, aquí le pregunta el Eterno, Yahweh, ¿cuál es tu nombre? Y dice, soy Jacob. Entonces le cambia el nombre. Ahora te llamarás Israel. Y Jacob sabía que la bendición de su padre no lo había llenado de fuerza, no lo había llenado de bendición. Y es por eso que le dice, bendíceme. ¿Cuántas veces tú y yo estamos postrados, llorando, clamando, Padre, tengo este problema, Padre, necesito esto, Padre, bendíceme, no dejaré de hablar hasta que tú me bendigas? Y es así que Jacob hace lo mismo, lo bendice. Y para que lo suelte, el Eterno le toca el muslo y lo deja rengo, ¿no? Con dolor en la pierna. ¿Y por qué hace esto? Mi pensamiento, ¿verdad? Mi pensamiento es que para que Jacob sepa que estuvo con Elohim. En la primera vez fue un sueño. Soñó una escalera del suelo al cielo, bajaban ángeles, ¿verdad? Y en esta dijo, porque sí he hablado contigo, ¿verdad? Sí he hablado contigo. Entonces le toca el muslo y le hace ver que en verdad. Y bueno, otra cosa aquí, nada más es como un comentario, le toca el muslo, lo deja digamos, minusválido un poco, sin fuerza. Viene Esaú, ¿qué voy a hacer? A veces cuando tú quieres hacer algo y te duele el hombro o te duele la pierna y dices, pero ya no lo puedo hacer, ya no tengo fuerza. Lo hace esto Elohim porque así como le sucede a Rashaul, mal llamado Pablo, en 2 de Corintios 12:9, le dice ahí Rashaul clama al Eterno para que le sane los ojos porque ya no podía ver, y dice el Eterno, bástate de mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Lo hace débil el Eterno a Jacob porque iba a perfeccionar su poder, nuestro Padre. ¿Sí? Bueno, ese es en el capítulo 32. En el 33 nos habla de la reconciliación de Esaú y Jacob, ¿verdad? Pues ahí, si tú lo lees, pues vas a ver que ya se ven los dos, se saludan, se abrazan, lloran. ¿Por qué? Porque son hermanos, se aman. Y efectivamente, Esaú ya había sido muy bendecido por el Eterno, ¿sí? Ya había, aquí la primicia, la bendición espiritual, todos los que seguimos al Eterno sabemos que es algo importante, que no debemos de menospreciarla, pero no es que se manifieste en la tierra con riquezas o con poder, sino eso va a un plano espiritual para el cielo, ¿sí? Porque posiblemente Esaú pudo haber pensado, pues, de nada me sirvió la primicia, yo de todas maneras soy próspero. Recuerden que una vez les dije que no porque uno tenga la primicia, el que no tiene la primicia o el que le da el paso al que tiene la primicia, no va a ser bendecido. Todos vamos a ser bendecidos, pero aquí en esta vida solamente el Eterno escoge a quienes van a predicar la palabra, a quienes van a hacer esto, a quienes van a hacer... O sea, tiene varios servidores somos. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, Johanán fue el último Cohen, ¿sí? Pero cuando llegó Yahshua HaMashiach, él tuvo que menguar, ¿verdad? Y no dijo, ay, voy a perder todo lo que gané, que mis ovejas y... No, él dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca. ¿Y qué ganó Johanán? Que nuestro Adón Yahshua HaMashiach, bendito su nombre, dijera, él es el profeta más grande de todos los tiempos. Entonces, no importa si alguien destaca, apóyalo, siempre y cuando sea conforme a la Biblia, no conforme a sus pensamientos, porque también no le vamos a fomentar el ego, ¿sí? Si alguien está obrando bien, ayúdalo, apóyalo, ¿sí? El Eterno nos da a cada uno. Recuerda que no es para el que corre o para el que quiere, sino para aquel que el Eterno tiene compasión, ¿sí? Entonces aquí, bueno, pues ya se abrazan, se besan, ¿verdad? O sea, es un beso de hermanos, ¿verdad? Y y bueno, pero ¿dónde vemos que en verdad, que no fue una hipocresía de Esaú, nada más, oye, pues sí, o que él dice, vamos hermano, yo te acompaño. Obviamente Jacob da razones importantes de que pues traía animalitos ganados recién habían tenido sus crías, no podían caminar al ritmo de Saúl. Entonces, no es que, ahí no pensemos de que, no, es que ¿cómo se llama? Quería gobernar Esaú y Jacob dijo, mejor no, y mejor aléjate, hermano. No. Traía condiciones especiales que no podía avanzar al ritmo de su hermano. Y su hermano se fue y Jacob se fue a otro lugar. También piensan, dicen, no, es que él se quedó por acá. Lo que pasa es que sus haciendas, eran demasiado grandes. Una tierra no podría soportar las dos haciendas, la de Esaú ni la de Jacob, por la cual tenían que separarse. Y eso lo vemos en la Biblia, lo vemos en Bereshit 36, me parece que es 36, vamos a ver, del 6 al 7. Dice, y Esaú tomó a sus esposas, sus hijos e hijas, y todas las personas de su casa, su ganado, sus bestias y todo lo que había adquirido en Canaán, y se fue a otra tierra distante de su hermano Jacob, porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, ni la tierra donde vivían los podía sostener a causa del ganado. No es porque se hayan enojado, no, pues se distanciaron porque se enojaron, de por sí se traían mala gana, y no, por favor, tenemos discernimiento. Hay que leer la Biblia, hay que leerla toda para que no nos engañen. No, es que en la tradición judía verdadera dice esto. Y en la Biblia lo dice, ¿verdad que no? Y bueno, aquí hay algo también muy importante, porque pueden decir, bueno, ¿y dónde dicen que los hermanos en verdad estaban juntos y todo? Porque en la Biblia, más adelante, Esaú le negó el pan. Sí, pero fueron los hijos, los nietos y aquellos
¿Y dónde vemos esto? Vámonos a Amós 1.9. Amós 1.9. Es importante que ruegues, que pidas al Ruach HaKodesh, pidamos todos que nos dé sabiduría para poder entender, y no lo que nos dice un pastor o lo que nos dice alguien, un nabí, ¿verdad? Un doctor, no, investiga. Amós 1.9, Amós 1.9, dice así, 1.9, dice, así dice Yahweh, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no desviaré su castigo, porque entregaron a todo el pueblo a Edom en cautiverio, y no se acordaron del pacto de hermanos. Hermanos, ¿cuáles hermanos? Los hermanos de la caridad, ¿cuáles hermanos? Está hablando de Jacob y Esaú. Hicieron un pacto, donde ya no se iban a ofender, no se iban a... ¿Sí me explicó? Sin embargo, los hijos, los nietos, es lo que comento, a veces las palabras de nuestra boca marcan a los hijos, marcan a los nietos. El hijo puede decir, pero papá, ¿por qué no luchas tú por la herencia? Si, no, ya, hijo, ya, mira, mi hermano, yo estoy bien con mi hermano. No, papá, y van sembrando discordia a los hijos. Entonces, Esaú y Jacob, en ese momento, estaban en Shalom. Pero, al paso del tiempo, los hijos, los nietos, los bisnietos y la descendencia de Esaú, pues vinieron a renovar ese conflicto, porque quiero comentar que el Eterno también respetó a Esaú, lo bendijo, le dio mucho. Inclusive cuando Moisés iban de regreso y iban venciendo todos los pueblos, si el Eterno le hubiera dado la orden de hubieran vencido a Esaú también. Y eso lo vemos en Devarim, en Deuteronomio 2, del 4 al 5, ¿verdad? Dice, di al pueblo, pasaréis por el territorio de vuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que habitan en Seir. Ellos les tienen miedo, pero guardaos mucho, no los ataquen, que no les daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque he dado el monte Seir en herencia a los descendientes de Esaú. ¿Sí? Entonces, el Eterno prometió, el Eterno cumple, aun cuando la descendencia se porte mal. ¿Sí? Ya vendrá su pago, ya vendrá su recompensa, pero eso no nos compete a nosotros ni señalar ni maldecir. Entonces, sí me explicó, el Eterno respeta, y había un pacto, y lo cumplió Jacob, lo cumple Yahweh, bendito su nombre, pero los descendientes de Esaú no lo cumplieron. Eso ya lo veremos más adelante, que es en otro tema, y poco a poco en las parashas lo iremos viendo, ¿sí? Y bueno, nada más quiero hacer una énfasis aquí, en estos capítulos, pues, nuestro padre Jacob, ¿verdad? Compra un campo, le compra a Hamor un campo, el padre de Siquem, ¿verdad? Y ahí levanta un altar y bendice al Eterno, ¿verdad? Con esto quiero decir que nuestros padres, Abraham y Jacob, compraron tierra en la tierra que va a ser la herencia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos al capítulo 34. El capítulo 34, pues, se habla de Dina, la hija de Abraham que tuvo con Lea. Bueno, aquí, pues, leemos la fracción, nomás déjenme leer, es la 34. 34, vamos a ver del 1 al 3. Dice, Dina, la hija de Lea, que había dado a Jacob, salió a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se echó con ella y la deshonró, ¿verdad? Pues Siquem, un pueblo pagano, acostumbrado a tener prácticas malas, para ellos normales, de tomar mujer y tener relaciones. ¿Qué puede hacer una doncella? No justifico a la mujer, ni tampoco al hombre,
pero cuando uno se aleja de la palabra, crece la debilidad. Y esto fue lo que pasó con Dina. Y aún después, aún cuando Siquén se enamoró de verdad, pues no hicieron lo correcto. No hizo lo correcto Siquén. Inclusive yo creo que hasta los hijos de Jacob tampoco hicieron lo correcto, porque acabaron con un pueblo, acabaron con una generación, ¿sí? Porque viene de un error tras error. Hubo un error y viene otro error, y así nos vamos con los errores, ¿verdad? Un error puede llevar a un error más fuerte. Y bueno, yo llego a una conclusión con esto, que debemos aplicar, ¿qué debemos aplicar en nuestra vida? Nosotros no debemos de ser tropiezo, no debemos ser tropiezo para nadie, inclusive para los malos, no ser pie de tropiezo, ni tampoco que ellos sean piedra de tropiezo para nosotros, ¿sí? No podemos provocar al malo algo para que muera, ¿no? Al contrario, nosotros fuimos hechos para llevar la palabra, para que encuentren salvación, ¿sí? Dina salió, Dina del pueblo. La mujer, sabemos, todos los hombres sabemos que son atractivas. Nosotros como hombres tenemos esa debilidad, la cual debemos nosotros mantenerlos firmes, ¿sí? Siquén, en un mundo pagano, tomó porque pensó que era normal. Y esto llevó ¿a qué? A que dos hijos de Jacob terminaran con una nación, con un pueblo. Entonces, no ser piedra de tropiezo, ni que ellos sean pieza de tropiezo. Y yo cambiaría un poquito esto con no ser tentación para ellos, ni que ellos sean tentación para nosotros. Tenemos que guardarnos, ¿sale? El capítulo 35 nos habla de que el Eterno le dijo a Jacob que se moviera de ese lugar a causa de lo que había sucedido, ¿verdad? De la matanza de los hermanos a Amor y a Siquem, y que se fuera a Betel, ¿verdad? Jacob exhorta a toda su hacienda a que se despojen de la idolatría, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis 35:2. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Imagínense, pasa en la familia, pasa que uno está dedicado al Eterno y de repente el hijo, la hija, la mamá, uno mismo empieza a tener sus dioses ocultos. Son ocultos: el coche, el reloj, el celular, ¿verdad? Y llega el momento donde el Eterno te dice nuevamente: quítate, límpiate, porque quiero estar contigo, ¿sí? Y aquí Jacob hace esto. Llegan a Betel y Jacob vuelve a levantar un altar. Mencionan la muerte de Débora, como ya les había comentado, ¿verdad? Que la había mandado Rebeca para que regresara a Jacob, ¿verdad? Jacob, aquí, después de volver de Padán Aram, el Eterno le vuelve a hablar a Jacob y le confirma el nombre de Israel, ¿sí? Y las promesas, ¿verdad? Todo lo que le dijo a su padre Isaac, todo lo que le dijo a su padre Abraham, se lo vuelve a dar. Y ya hablaremos de un tema sobre las promesas que le dio a cada uno, porque varía a Jacob, le da una promesa, digamos, como que más completa que abarca a todos nosotros, a los que estamos alrededor del mundo, ¿sí? Y bueno, nuevamente Jacob erige una señal y hace libación en una roca, ¿sí? Y ese lugar lo vuelve a llamar, o lo confirma, Betel, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde nosotros sabemos y creemos que es donde nuestro Padre Celestial, Yahshua HaMashiach, en su forma humana, es ungida para llevar la palabra, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar la parashá, pues se menciona sobre la muerte de Rachel, ¿verdad? Que tiene su segundo hijo con Jacob, que es Benjamín. Menciona
¿cómo se llama? El pecado de Rubén, que es algo muy fuerte, donde pierde su primogenitura Rubén, y bueno, en ese capítulo. Y en el 36 solamente vemos la descendencia de Saúl, que sí es importante, pero hay que verla con detalle más adelante porque es donde crece el conflicto de Saúl con Jacob. Bueno, espero que te haya gustado la fracción. Lee la Biblia, te recomiendo la hebrea traducida al español y siempre léela. Es bueno escuchar, ¿verdad? Y es bueno, dice la palabra, dice el eterno Yahshua, tú haz lo que ellos dicen porque lo dicen conforme a la palabra, pero no hagas lo que ellos hacen, porque lo que dicen no hacen. Bueno, te deseo lo mejor, te deseo bendiciones, que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom, braja, paz y bendiciones.